Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero que bien, que estén disfrutando de vacaciones, o si las han disfrutado ya, que hayan sido placenteras, que hayan servido para recargar pilas, como se suele decir, y que se preparen ahora para escuchar la tertulia Al Límite, y digo bien lo de tertulia porque esta semana doble programa o programa único, programa de sábado, redifusión de domingo y tema monográfico, el papel, la importancia de la psicología en el mundo del deporte. Y para ello tenemos en la parte técnica de nuevo esta semana al grandísimo Benedicto Obián. Y aquí en el estudio a otro grande, hombre, más bajito que Benedicto, pero grande del deporte, grande de la psicología, que no es otro que Chema Buceta. Don José María, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer estar aquí una vez más en este programa monográfico de la psicología del deporte, que yo no sé qué edición tiene, pero que se ha convertido en un clásico de este mes de vacaciones. Sí, y en esta ocasión, por motivos, por imprevistos de última hora, va a ser algo así como un mano a mano, un ten con ten entre Chema Buceta y un servidor. Realmente va a ser casi otro monólogo, como los audios que manda desde México de Chema Buceta. Lo digo porque los que la mayoría adoran a Chema Buceta como tertuliano, pues creo que estarán ahora mismo contentísimos. Y si hay alguno que no es partidario de Chema Buceta, pues que aproveche y que cambie de emisora, pero seguramente se arrepentirá, porque luego algún amigo que escuche el programa dirá: te has perdido el monólogo sobre psicología del deporte de Chema Buceta. Bueno, muchas gracias, pero de monólogo nada, porque vamos, es tu gran oportunidad de ser, además de director, tertuliano. Bueno, hoy estamos a esta hora de la mañana en el estudio número 3 en esta ocasión de Radio Marca, con una temperatura agradable, se está bien, pero un fin de semana un poco apretado, y no estoy yo y señor Buceta en mi mejor momento, pero bueno, seguro que su compañía me hace superarme y intentaré colaborar con usted en este programa, que por cierto tenemos que empezar con una mala noticia ya conocida desde el pasado viernes en la sintonía, en los oyentes habituales de Radio Marca, el fallecimiento el pasado jueves de un compañero de la comunicación deportiva, Manuel Esteban, alias Manolete, que no sé si llegaste, Chema, a tener algún tipo de relación profesional con él. No, le conoció en la distancia porque era un periodista muy, muy conocido, pero no he tenido relación con él. 68 años tenía únicamente, fallecía, llevaba ya algunos años con mala salud, de hecho llevaba varios años que se había jubilado, tenía 68 años y su genética pues le proporcionaba problemas continuamente, ¿no? Sobrepeso, problemas cardiovasculares, y bueno, al final pues una pena. 68 años hoy día pues es una edad en la que se puede considerar una persona joven, ¿no? Son los que tengo yo. Claro. Así te digo. Bueno, pues que descanse en paz, ¿no? Sí, yo quiero, bueno, se pueden decir muchas cosas. El otro día Roberto Gómez, le escuchaba también aquí en Radio Marca, bueno, pues simplemente diré que ha sido compañero durante muchos años, que hemos compartido bastantes viajes, tanto en España como fuera de España, que ha sido siempre un buen amigo, un buen compañero y un leal rival, porque era de esos periodistas, Chema, que estaba siempre intentando conseguir la exclusiva, intentaba, si se enteraba de algo, que tú no te enteraras también, y bueno, y los compañeros bromeábamos con él, porque de vez en cuando nos inventábamos alguna noticia. Oye, Manolo, ¿te has enterado de esto? Y Manolo enseguida intentando confirmar y tal. Hombre, el tener un buen adversario te obliga a mejorar también.
también, claro, sin duda, ¿no? Eso en el deporte lo vemos muy claramente. No, y era de esos adversarios, compañeros que te ayudaban, ¿no? Porque cuando ibas a algún evento con él, estaba siempre procurando que no se te escapara ninguna de las noticias que él había captado seguramente antes que cualquiera de nosotros. Manolo, que estará seguramente arriba, Manolete, que un abrazo muy fuerte y que de vez en cuando escuches también nuestra tertulia de Radio Marca al Límite, porque me consta que eras un buen oyente y eras un admirador, uno más de Chema Buceta. Pues muchas gracias y que descanse en paz, por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar de una serie de temas, Chema, relacionados con la psicología en el deporte. Y si te parece, pues podemos comenzar con un tema de ese temario que has preparado tú, lógicamente, que está relacionado con las declaraciones del gran maestro de ajedrez Gata Kamsky, una frase textual: mi padre construyó una cárcel para mí. Una frase, entiendo, Chema, que está muy relacionada con ese tema tan repetitivo en tu temario habitual sobre la presión de los padres con los hijos que practican deporte. Hay algunos que llegan a la élite gracias al padre, pero yo diría que hay muchos más que no llegan y en parte gracias al padre, ¿no? Bueno, ese es un tema controvertido porque en esta misma entrevista este gran maestro por un lado pues se queja de la infancia que ha tenido por la presión de su padre, porque realmente su padre pues ha sido pues una persona que le ha llevado sí o sí con mucha disciplina y tal. Por un lado se queja, pero por otro lado reconoce que no habría llegado a ser lo que es si su padre no hubiera hecho eso. Y esto yo creo que es el gran tema, es decir, encontrar la dosis apropiada es lo que es más difícil para un padre o para una madre. Es decir, por un lado, si los padres simplemente se limitan a ser espectadores, que simplemente son choferes y patrocinadores, y dejan al niño ahí a ver, bueno, pues en manos de los entrenadores, sin más, sobre todo en determinados deportes, es muy difícil que lleguen. Porque en un momento dado, pues bueno, pues el deporte, vale, es una actividad física, educativa, que está ahí y tal, pero de ahí a llegar a ser un gran campeón, pues hay que dar un salto muy importante. Claro, hay algo importante que estás diciendo ahora, Chema, que la figura del padre no tiene por qué ser absolutamente marginal, que puede ser también una postura intervencionista, pero siendo consciente de en qué puedes intervenir en la educación deportiva de tu hijo y dónde está el límite, dónde está la frontera, ¿no? Claro, ahí está el tema. Para ser un gran campeón, un deportista de élite, de gran campeón, tienes que renunciar a muchas cosas. Y realmente si en tu familia no te empujan de alguna manera a que renuncies a eso, a que mantengas una disciplina, te ayudan a superar los momentos difíciles, la frustración que puedes tener cuando pierdes, de alguna manera te obligan, entre comillas, sí, te obligan a mantener el compromiso que has adquirido para poder dar un salto, para poder superar a los demás, etcétera. Es muy difícil que puedas llegar. Y de hecho, me gustaría precisamente hacer un estudio sobre deportistas de élite cuyos padres han sido clave para poder llegar ahí. Y seguramente, sin haberlo hecho, entiendo que un gran número de deportistas declararían que gracias a sus padres, a lo que a lo mejor no entendían cuando eran niños, pues han podido llegar. Es verdad que eso tiene un precio. Y esto es lo que se demuestra en esta entrevista, esa contradicción, ese precio que ha pagado. Que dice, bueno, me gustaría haber sido otro tipo de niño, sí, pero también me gusta ser el gran campeón que soy. Chema, ¿cómo se detecta ese límite? Bueno, evidentemente, tú como padre tienes que observar si realmente tu hijo tiene una cierta inclinación hacia donde le intentas conducir o asesorar para que vaya. Claro, si no le gusta nada el deporte, pues es ridículo que le obligues a hacer deporte. Si realmente ves que es un chico pues que no tiene el talento, que a lo mejor vale, sí va, pero resulta pues que no tiene la habilidad, que no mejora. Bien, eso es fácil, porque evidentemente si no le gusta o si no tiene el talento, pues simplemente deja de hacer deporte y ya está, o hace otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, el problema viene cuando el niño destaca, cuando el niño tiene el talento, cuando además el niño tiene una motivación alta, pero
ojo, porque a lo mejor con 10 años la tiene, pero luego se empieza a encontrar obstáculos y ahí es donde hay que observar ante la frustración, ante la adversidad, ante los obstáculos, en qué medida ese niño realmente es capaz de superarse, seguir adelante, o te das cuenta de que realmente pues el sufrimiento es tan grande que a lo mejor pues efectivamente cuando el sufrimiento es mucho mayor que la satisfacción, pues a lo mejor tienes que echarte para atrás. Pero es difícil detectar esto. Ya, bueno, pues por eso mismo pienso también, al hilo de lo que estás comentando, y lo hemos hablado también alguna ocasión en la tertulia, el tema de los psicólogos, no ya para el deportista, sino también para los padres. Bueno, sin duda. Es decir, sobre todo en la etapa inicial del padre de un deportista niño, el que pueda haber un profesional, en este caso, sin duda alguna, el mejor profesional es un psicólogo, es un educador privilegiado que pueda ayudar a los padres, a ese padre, a detectar dónde está ese límite, ¿no? Bueno, sin duda el psicólogo tiene aquí un papel bastante importante, pero también las organizaciones, los clubes, las federaciones, las instituciones, en definitiva, porque tienen que proporcionar ese apoyo. Claro. Y sobre todo también tienen que ayudar a los padres a entender cuál puede ser el camino de sus hijos. Ahí es donde está la clave. Porque fíjate que esto que estamos hablando pasa sobre todo en deportes donde no hay un entrenador que guía a lo mejor siempre. Es decir, muchos deportes individuales. Donde incluso el padre tiene que buscar al entrenador. Si no le gusta ese entrenador, busca a otro. O sea, que realmente en ausencia de ese padre, a lo mejor el niño pues sí, va a una escuela, pero es una escuela que a lo mejor se le queda pequeña y a partir de ahí pues no pasa nada, no avanza, no tal, y llega un momento en que se acabó el proyecto, ¿no? Entonces el padre en deportes como el tenis, como pues eso, el ajedrez en este caso, deportes del patinaje, es decir, hay deportes donde realmente el padre tiene que tener un papel, cuando digo el padre o la madre, los padres, ¿no? Sí, tienen que tener un papel activo, porque si no tienen un papel activo es fácil que el chico no pueda seguir avanzando. Claro. Y luego imagino, Chema, también que habrá que tener en cuenta que cada niño, cada niña no es igual que otro. Es decir, con algunos niños el padre, la madre puede intervenir de una forma, pero con otros tiene que hacerlo de otra muy diferente. Ahí es donde está el profesional o el club, la sociedad en la que está ese niño, la que tiene que detectar eso y tiene también que intentar ayudar. Bueno, de hecho, totalmente de acuerdo que ese es el papel que se puede tener ahí. Pero fíjate que esto no pasa solo en el deporte, es decir, ¿qué pasa con los músicos, por ejemplo? En todos, sí. Es decir, los músicos o las bailarinas de ballet, es decir, desde niñas tienen que estar sometidas a una disciplina muy grande. En el colegio. No todos los niños tienen la misma mentalidad ni la misma facilidad para aprender, para integrarse dentro del colegio. Sí, bueno, hay que entender las diferencias individuales, sin duda, y precisamente lo que tú dices, el psicólogo puede ayudar a los padres a entender esas diferencias en su hijo y sobre todo asesorarlos sobre cuándo tienen que, digamos, empujar, cuándo tienen que echarse para atrás, cómo mantienen ese equilibrio, porque claro, en definitiva, no se trata simplemente de haz esto, en contra de la voluntad de su hijo. Tienen que tener siempre la habilidad de, bueno, pues apoyarlo, ver hasta qué punto se motiva, cómo le puedes ayudar en los momentos difíciles, en los que realmente tu hijo tiene que entender que si quieres realmente llegar a donde quiere llegar, si realmente tienes su objetivo, tiene que renunciar a cosas. Tiene que renunciar a cosas. Entonces, bueno, pues ese es un tema en el que yo creo que los psicólogos, pues sí, podemos ayudar, pero tampoco creas que tenemos muy claro el camino, ¿no? Es decir, es un tema difícil en el que realmente tenemos que seguir avanzando. Y yo creo que la clave está en que haya cursos para padres, por ejemplo, en los clubes, en las federaciones, donde realmente pues el padre pueda hablar, expresar, dar su opinión, donde entienda que el niño tiene que seguir un camino propio, que no es que yo quiero vivir el deporte de mi hijo como si fuera yo, el protagonista es el niño, pero en un momento dado hay que tomar decisiones y hay que... Y si no se toman es muy difícil llegar. Habría, y ya no hablo solo de padres, sino también de educadores deportivos, entrenadores y responsables del club. Sería interesante también hacer una especie de test de mental a ese deportista que entra en una entidad para intentar detectar un poco su personalidad. La principal herramienta, ¿No crees que fuera útil? La principal herramienta que tiene el psicólogo es la observación.
Y a partir de ahí, lógicamente, el conocimiento que tiene de lo que observa. El psicólogo tiene que valorar pues hasta qué punto ese niño realmente tiene la motivación alta, que está dispuesto a sacrificarse para llegar arriba, si realmente tiene el talento. Eso pues lo tiene que ver con los entrenadores. Hasta qué punto pues es un niño al que se le puede, digamos, empujar más, presionar más, porque de alguna manera si no tienes la obligación en el deporte de élite es muy difícil triunfar. Entonces, hasta qué punto se le puede exigir con respeto, teniendo en cuenta esas diferencias individuales, pero cuándo se le puede exigir, qué pasa cuando tiene una experiencia de fracaso, porque ahí es donde muchos empiezan la cuesta abajo. Es decir, muchos no llegan porque han sido grandes deportistas en edades muy tempranas, pero cuando avanzan se empiezan a encontrar con mayor dificultad, y ahí es donde realmente las expectativas que traen de años anteriores en los que todo les iba bien, ahora ya no les va tan bien, pues ahí empieza un poco la frustración, se empiezan a lesionar, etcétera. Bueno, pues ahí es donde el psicólogo tiene que valorar todos estos factores para ayudar a los padres. Antes decía que no lo tenemos muy claro. Bueno, no lo tenemos muy claro, que hay un camino único, a eso me refiero, ¿no? Pero evidentemente por aquí hay que ir. Ahora, es importante ir mostrando la adversidad poco a poco a los niños también, para ver cómo reaccionan. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces, si un chico hasta los 18 años no ha tenido ninguna situación adversa, es muy difícil poder valorar hasta qué punto hay que empujarle o no. Mira, ahora que hablas de todo esto, para que los oyentes vean un poco casos concretos, ¿no? El otro día veía yo, no sé si has tenido la oportunidad, como película no me aportó demasiado, pero sí un poco algunos aspectos que se contaban en la película. Se llama Petrovic, el Mozart del baloncesto. Drazen Petrovic, sí. Que estuvo solo un par de años, creo, en el Real Madrid. Sí, ¿no? estuvo 3, me parece, o 2 o 3, sí. Bueno, pues la película no es un documental, es ficción. Hay algunas imágenes que son reales, documentales de Petrovic, tanto en la Cibona como posteriormente en el Real Madrid, o en Estados Unidos, en la NBA. Y hay un momento en que él no le cuesta, como tú bien sabrás, le costó adaptarse. De hecho, de los Blazers se fue a los Nets porque no tenía oportunidades. Y hay un momento en que vuelve a su país, a Yugoslavia, en Navidades. Croacia. Sí, y estaban además en plena guerra de los Balcanes, y la madre, que fue la que le apoyó ante el padre, porque el bueno parecía que era el hermano, Alexander, ¿no? Petrovic, y sin embargo el pequeño al final destacó todavía más. Bueno, pues la madre, que lo conoce perfectamente, le dice: hijo, ¿a qué has venido? No, ya, estando ya en la NBA. No, es que tal, dice, mira, tu sitio está allí, tu mundo es el baloncesto, claro, y tú tienes que luchar por lo que siempre has querido, que claro, es por triunfar allí. Claro. Y efectivamente el chico vuelve, y estamos hablando de alguien que ya era en Europa el número uno. Pero es que efectivamente ese comentario de la madre es muy acertado si ve que realmente debe estar ahí, si quiere seguir siendo una estrella. Claro, cuando ve la duda de eso. Claro, me estaba acordando ahora de un caso de una nadadora que no recuerdo el nombre, que tenía muy buenos registros, estaba ahí, y de pronto, pues bueno, todo este estrés alrededor suyo, al final pues decide que se retira, y luego pues regresa, pero ya no igual. Dice, no, bueno, yo ahora disfruto mucho con la natación, voy a nadar a la piscina, me lo paso bien, no sé. Sí, pero no has vuelto a ganar ninguna carrera a partir de aquí. Es decir, que tú, lógicamente, tú tienes que tomar decisiones, y en un momento dado, pues decides que el deporte es otra cosa. Pero si el deporte es el deporte de élite, si tienes objetivos ambiciosos, es evidente que lo tienes que pasar mal. Sí. Otra cosa es que te humillen. Y ahí viene un poco el otro tema que te he comentado aquí, sí, que lo voy a enlazar. Es decir, estas declaraciones que ha hecho la seleccionadora... Sí, pero permíteme, antes de enlazar, el otro ejemplo que yo quería comentar, y que ya lo hemos hablado aquí también en la tertulia contigo. Recientemente hemos hablado del caso de Lamine Yamal, toda la polémica que ha habido, hemos hablado de un padre problemático, de una separación de padres. Bueno, es un chico con una familia no ya muy humilde, sino también problemática para él, ¿no? No tanto la madre, pero parece que el padre sí. Y hablábamos, recordarás, Chema, del caso del contraste con Messi, que sus padres se vinieron de Argentina para estar con su hijo. Messi, hasta que se casó y decidió que se iba a casa de los padres, durante muchos años estuvo en Barcelona con los padres. Y sí que es cierto
que no recuerdo ninguna polémica producto de una mala educación, sino todo lo contrario, vale, ¿no? Bien, pero de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero vamos, aquí yo creo que hablamos de otra cosa, no hablamos de un chaval que gana millones, hablamos de deportistas que desde los 8 años están sometidos a una disciplina. Messi cuando vino, no era todavía... Vale, pero... Olvídate del fútbol, que aquí no hablamos de fútbol en esta tertulia hoy. Vale. Olvídate del fútbol. Esto es otra historia. Bueno, pero es un ejemplo también, ¿no? El tema pero yo de estoy hablando de un chaval de 8 años que tiene que estar 8 horas jugando al ajedrez, que está solo, que no tiene un equipo alrededor, que su padre le exige, que cuando está cansado le dice tienes que seguir, el padre le echa broncas y tal. Y al final acaba siendo un gran maestro. ¿Por qué es un gran maestro? Porque el padre la presionaba. Si no, no habría llegado. Yo simplemente quería reflejar la influencia positiva o negativa del padre. Dejemos a la vamos en esta tertulia, por Vamos favor. al punto 2 y vamos a unir lo anterior con el caso que ahora vamos a referirnos. No, te decía el caso, el punto 2 es que ha habido unas declaraciones de Andrea Fuentes, que es la nueva seleccionadora de natación sincronizada de España, que ha tenido un exitazo increíble en el último mundial, con medallas en varias categorías. Y bueno, pues ha hecho unas declaraciones en las que se ve que tiene un estilo de trabajo muy diferente al que tenía Ana Tarrés cuando, con mucho acierto, la Federación de Natación no la renovó el contrato después de Barcelona 92, porque tenía quejas de hasta 18 nadadoras quejándose de las humillaciones que sufrían. Entonces, lo que plantea Andrea es que hay que exigir mucho, pero con respeto. Y creo que este es el punto clave. Y esto lo podemos también un poco... Has puesto en el guión una frase que lo dice todo. Exigencia, pero no humillación. Eso es. Bueno, es la frase que ha dicho ella y realmente me parece que es clave. Y esto, incluso con lo anterior, es igual. Exigencia por parte de ¿quién? De los padres, de los entrenadores, de las organizaciones, pero no humillación. Y no humillación, en el caso de los padres, significa también escuchar, ver un poco las necesidades de tu hijo, si realmente quiere ir por ahí o no. Pero en un momento dado, una vez que estás metido ahí, pues hay que exigirte. Hay que exigirte. Sé más gráfico, recuerda. Recuerdo que Ana Tarrés decía que es que si no se funcionaba como ella funcionaba, no se podía ganar a China y a Rusia. Y ahora resulta que sí se puede. Ponga algún ejemplo, ¿dónde está la frontera entre la exigencia extrema y la humillación? Hombre, la exigencia está en los objetivos que planteas, está en que en los momentos difíciles de adversidad sigas exigiendo ese objetivo para que las nadadoras, en este caso, o los deportistas, pues avancen. Esos momentos, digamos, en los que ella misma lo comenta, en los que puede haber una cierta relajación porque se ha conseguido un éxito, queremos más. Es decir, el deporte de élite realmente no te puedes conformar con lo que has hecho. Ahí es donde está la exigencia. Vale, hemos ganado, pero es que tenemos que seguir. Ahora tenemos que preparar ya los Juegos Olímpicos, plantea ella. Entonces hay que seguir, ¿no? Es decir, no dejar que los deportistas estén en la zona de confort mucho tiempo. Ahora, que no haya humillación, pues evidentemente no hay que insultar, no hay que poner a los deportistas en situaciones de conflicto interno, de insultarlos, tú no vales para nada, tú eres una mierda, no sé, perdón por la expresión, castigos que no vienen al caso, es decir... sí, porque claro, a estos niveles hay castigos. Bueno, en el caso que comenté de Ana Tarrés es que las deportistas se quejaban de eso, ¿no? Castigos tremendos. Entonces, bueno, pues ahí es donde está el límite. Entonces puede haber un entrenador que realmente es exigente, que no deja que el deportista se conforme, que ese es el problema, el acomodamiento, el conformismo, son los grandes enemigos del alto rendimiento. Después del éxito, muy bien, hay que descansar, hay que desconectar, pero hay que volver. Hay que volver otra vez, con un nuevo objetivo, con una nueva exigencia. Ante el fracaso, lo mismo, hay que levantarse, hay que seguir adelante. No hay que ser, bueno, pobrecita, no sé qué. No, vale, bien, muy bien, pero mañana volvemos otra vez al gimnasio a trabajar, ¿no? Y ese es el límite que tiene que entender el entrenador. Y luego es muy importante dar voz a los deportistas, porque al final este es otro elemento que yo creo que tiene que ver. No solo no hay que humillar, sino que hay que respetar. Es decir, respeto y no humillación, pero respeto. Y el respeto tiene que ver con conocer qué opina el deportista, qué visión tiene de lo que está haciendo, qué objetivos tiene, qué ambiciones tiene, qué está dispuesto a hacer, qué no está dispuesto a hacer. Hay que dar voz.
Y ese es un tema que yo estoy persiguiendo mucho últimamente, el dar voz a los deportistas. Chema, en deportes de equipo, donde tú tienes una gran experiencia en el deporte femenino, pero no exclusivamente en el femenino, hay entrenadores y entrenadoras que hablan mucho con los jugadores, que tienen siempre las puertas abiertas, y hay otros que pecan de lo contrario. El otro día leía, no recuerdo el nombre, un jugador que hablaba de su etapa con Xabi Alonso en Alemania. Decía que Xabi Alonso, que no era una persona que dialogaba, no lo sé, era lo que decía este jugador. Volvemos al fútbol, ¿no? Claro. No, pongo un ejemplo reciente que se ha leído en marca.com. A lo que voy. El entrenador, ¿hasta qué punto tiene que tener la puerta abierta a sus jugadores? Y puede haber un punto en que eso pueda ser negativo si está excesivamente abierta durante demasiado tiempo. Hombre, como en todo, la dosis es lo importante. Entonces, el entrenador debe estar abierto, efectivamente, a escuchar, pero el jugador tiene que entender cuándo es el momento oportuno de hacerlo. Es decir, yo no, esto es un tema que además últimamente he tenido que tratar, ¿no? Yo no veo al entrenador en el descanso de un partido, por ejemplo, consultando con los jugadores, salvo que sea una situación muy especial, algo que pasa muy grave, ¿no? Uno que está medio lesionado, oye, tú puedes seguir o no, tal, vale, pues dímelo, ¿no? Pero hay momentos en los que el entrenador tiene que marcar el camino, establecer el objetivo, y tiene que ser capaz de hacerlo habiendo creado antes un entorno de muy buena receptividad. Esa es la clave. Es decir, si tú das voz, si escuchas, si acuerdas, negocias con los jugadores, llega un momento en que esos jugadores van a tener confianza contigo, van a hablar contigo. Pero hay veces que tú tienes que tomar las decisiones, porque si no, al final eres un pelele. Sí, es decir, el hecho claro, de que tengas tu puerta abierta, de que seas participativo, no quiere decir que cedas la iniciativa, que es tuya. Y además no eres uno más de la pandilla, eres el entrenador. Y te pongo un ejemplo de un partido en la televisión que había de baloncesto, tiempo muerto, 20 segundos para el final, tiempo muerto, y tienen los micrófonos y se oye, ¿no? Y entonces el entrenador dice, bueno, ¿qué os parece que hagamos? Y hay un chico que le dice, oye, pues dínoslo tú, que eres el entrenador, ¿no? Dínoslo tú. Claro, ¿qué espera el equipo de ti como entrenador? Pues en algunos momentos espera que tú marques la dirección, lógicamente, porque para eso estás ahí. En otros momentos les gusta participar, pero ahí es donde está esa habilidad de combinar estilos de liderazgo diferentes, por un lado más participativo, por otro lado más directivo, que tú diriges, y esa es la clave de cualquier entrenador. ¿Qué opinas? Me viene ahora también a la cabeza el tema de los entrenadores que son también jugadores. Bueno, al mismo tiempo, quiero decir. Al mismo tiempo, sí. Bueno, creo que es una situación muy complicada realmente, que en algunos casos pues funciona, sobre todo cuando es algo muy provisional. Pero es complicado. Mira, te pongo un ejemplo en el deporte de la vela, que me comentaron en Palma de Mallorca hace unos años cuando estuve dando un curso allí. Había un entrenador que era a su vez el compañero del que entrenaba, en una de estas categorías que van dos. Y entonces era el entrenador, pero a su vez era el compañero. Entonces, en un momento dado, este entrenador decide irse con otro compañero y le deja al otro colgado, y además se lleva el material, porque allí pues todo el tema del material que tienen y tal, se lo lleva. Ahora, ni se saludan estos dos. Últimamente desde que pasó esto, es ridículo. Es decir, si tú eres el entrenador, eres el entrenador. Entonces, ahora, de manera provisional, no sé, imagínate que cesan al entrenador y hay uno que tal, que se queda ahí un poco tal. En algunos deportes, esto en el fútbol es imposible prácticamente que ocurra esto, ¿no? Pero puede ocurrir en algunos deportes amateurs, sobre todo, ¿no? Bueno, lo normal es que si tú eres entrenador, entrenas, si eres jugador, juegues. Sería lo razonable. Luis Aragonés, si no me falla la memoria, empezó como jugador-entrenador. Se tuvo que hacer cargo del equipo para la Copa Intercontinental. Bueno, es un caso muy anecdótico casi. Una excepción que confirma la regla. Y sobre todo, pues en una situación muy provisional, ¿no? Que había que echar ahí una mano. Sí, a nivel súper profesional no es habitual. No, bueno, puede pasar en deportes que tienen poco, pues no sé, a lo mejor en el triatlón, no sé, se me ocurre por decir algo, pero hoy en día en casi todos los deportes esto es una situación poco probable, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir adelante y tenemos ahora otro punto que tú también lo unes un poco con lo anterior,
que es referente a la salud mental de los deportistas. Podemos mencionar, por ejemplo, las declaraciones de Ricky Rubio y a partir de ahí profundizar un poco. Bien, perdona un momento antes de entrar aquí, porque me estoy acordando respecto a lo anterior de un ejemplo. Conozco yo un entrenador, pero claro, es de, por ejemplo, carreras de largas distancias, donde entrena, pero a su vez corre. Pero claro, aquí no hay una interacción, no hay una interferencia de uno con el otro. O sea, que yo creo que ese también es el factor clave. Es decir, que cuando no hay una interacción, cuando uno puede ir por un lado, no sé, uno que corre, no sé, los 80 kilómetros ultramaratón y el otro también, pero realmente cada uno va por un lado, pues eres el entrenador. Bueno, pues ahí yo creo que se puede... Te voy a contar una anécdota, como creo que tú sabes, mi deporte inicialmente fue como todo el mundo, fútbol, luego tenis, pero donde realmente destaqué a nivel de títulos fue en el hockey sobre hierba, tierra en aquella época y sala. Y cuando me retiré, digamos, del primer nivel como jugador, que fuimos campeones de España juveniles con San Pablo Valdeluz, con tu amigo José Manuel Brasa. Gran entrenador y gran amigo mío. El entrenador de las chicas de oro de Barcelona 92. Bueno, pues yo estuve entrenando a un equipo de Telefónica de segunda división que jugamos el ascenso a primera división. Bueno, hay en hockey, división de honor, primera división, que es la segunda, y luego una especie de segunda división B, que era regional. Quedamos con un equipo de gente de Telefónica, jugaban, se coge el stick con la izquierda, había gente que jugaba con la derecha, gente con más barba que tú todavía y tal, pero hicimos una buena temporada y yo era entrenador y jugador en aquella época, y yo luego posteriormente lo dejé al cabo de 2 años porque yo trabajaba, como sabes, con José María García, y cuando llegaba tarde a la emisora Radio Madrid, oye, ¿de dónde vienes? Y tal, y llegaba un momento que era incompatible. Yo luego me preguntaba, digo, habría chicos que dirían, oye, ¿y este por qué juega siempre de titular? Claro, porque eras el entrenador, evidentemente, claro. No me lo planteé en ese momento, pero luego sí, ¿no? Claro. Es decir, que ahora a nivel profesional es muy complicado. Por eso te digo, bueno, es una buena anécdota, efectivamente a ese nivel... Es para entretener un poco a esta hora. No, pero que es que a ese nivel seguramente sí nos encontramos con esa situación lo que más de una vez, ¿no? Lo que pasa es que yo era muy bueno y claro, nadie discutía nada. Evidentemente, ya me imagino. Sí. Oye, volviendo entonces al tema que has planteado... Rubio. Sí, no, pero bueno, no voy a entrar en Ricky Rubio en concreto, simplemente lo he puesto aquí un poco porque Ricky Rubio vuelve a traer este tema sobre la mesa, que ya hablamos de esto muchas veces, ¿no? Pero lo uno un poco con lo que hemos dicho antes, es decir, un chico al que su padre realmente le está empujando para que llegue arriba, unas nadadoras a las que hay que exigir muchísimo para poder ganar una medalla en un mundial. Bueno, esta es la vida del deportista de élite, tanto en su trayectoria desde que es muy pequeño hasta luego cuando está ahí arriba, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Ricky Rubio. ¿Qué pasa? Que esta exigencia, estas expectativas, no poder estar en la zona de confort mucho tiempo, el estar exigiéndote a ti mismo o que te exijan continuo rendimiento, el buscar continuamente la excelencia, etcétera, el sacrificio, la renuncia, todo esto, hay que ayudar a los deportistas a que lo puedan manejar. Y aquí es donde empieza el tema de la salud mental. Es decir, conocemos los casos ya de deportistas que ya están mal, pero es que hay que intentar prevenir estos problemas. Entonces el deportista necesita una actividad compensatoria, que compense. Es decir, no se puede llegar a ganar una medalla si no se exige mucho. Ya. Pero a la persona, al deportista, al equipo al que se exige mucho, hay que ayudarle a que lo pueda tolerar. Y entonces aquí, por ejemplo, ¿qué importancia tienen hoy en día los espacios de desconexión mental? Por ejemplo. Es decir, ahora, cuando se hace una planificación, hay que tener en cuenta no solo el tema físico, sino también el tema mental. Los deportistas tienen que tener espacios en los que sean capaces de desconectar del todo, para luego volver. Fíjate que en México una frase que tenemos ahí es desconectar para conectar. Y esto lo tenemos incluso en una pared apuntado, ¿no? Y cuando yo planteé esta idea, que además en combinación con los jugadores, algunos pensaban un poco, no, desconectar, pero ¿cómo desconectar? No, hay que estar concentrado siempre. No. Para poder rendir al máximo, tú tienes que ser capaz de desconectar. Porque si no, aunque seas capaz de tolerar todo esto que he explicado antes, eso no quiere decir que no haya un proceso de desgaste. Claro. Entonces llega un momento
en que la energía se te va yendo, ¿vale? Eres fuerte mentalmente, eres capaz de soportarlo, te enfrentas a la adversidad, pero te vas quedando sin fuerzas y llega un momento en que te quedas sin nada y ahí es donde vienen los problemas serios que este deportista, Ricky Rubio en concreto, comenta, pero que otros no lo comentan, pero que hay muchos casos pues así. Al hilo de lo que comentas ahora, yo he añadido un sexto tema, pero está muy relacionado con lo que has comentado de desconectar para conectar. El otro día Djokovic, y era un tema que íbamos a comentar en una de las últimas tertulias, pero al final, como estuvimos hablando quizá demasiado de fútbol, claro, ese es el problema. Te quejaste, no hubo tiempo. Bueno, pues Djokovic dijo recientemente lo siguiente sobre redes sociales. Lo primero que me viene a la mente es que las redes sociales están muy presentes y determinan en gran medida el estado de ánimo y el ritmo diario de un atleta, especialmente de los jóvenes, pero también de los veteranos. Todos están en las redes sociales y uno puede perderse en ellas, obsesionarse demasiado con los comentarios, con lo que alguien escribe en un teclado o el teléfono, y eso duele, no es trivial, es algo de lo que debemos hablar seriamente. Te lo digo porque aquel que está continuamente enganchado a las redes sociales, yo creo, sobre el tema de su deporte, pero es difícil que desconecte, ¿no? Bueno, vamos a ver, depende de lo que sigan, porque precisamente, vamos a ver, lo primero, no se pueden poner puertas al campo, eso está ahí, y hoy en día es uno de los temas clave que hay que tratar con los deportistas, en qué medida utilizan las redes sociales y cómo les afectan. Pero también puede ser que tú a través de las redes sociales entres en temas que no tienen que ver contigo, con lo cual también te puede ayudar a desconectar. Ahora, el peligro es que si te metes y empiezas a entrar en páginas donde te critican, donde dicen, donde te crean unas expectativas, donde la gente incluso te elogia mucho y eso te crea luego a ti la presión de que tienes que rendir, pues entonces no. Entonces, bueno, pues eso hay que manejarlo. Y yo conozco ahora muchos deportistas que incluso pues dicen, bueno, cuando quedan 2 o 3 días, a mí me gustan las redes sociales, pero cuando quedan 2 o 3 días para competir, ni entro, por ejemplo, no sé. Es decir, ¿cómo lo manejan eso? Esto es importante, ¿no? Pero fíjate que algo que iba a decir antes, que lo relaciono con esto que dices tú, es que no es desconectar para conectar. Significa que tienes que tener un plan de desconexión. O sea, no es decir, ¿cuál es tu plan para desconectar en esta concentración? ¿Cómo? No, sí. Tienes que tener un plan. Porque si no tienes un plan para desconectar, vas a llegar a los entrenamientos y a los partidos cansado mentalmente. Y al final tienes que llegar fresco mentalmente. En el trabajo con los árbitros, que he estado haciendo muchos años... árbitros, recuerdo para los de baloncesto de élite, antes de los mundiales, que he estado... Es que algún oyente podrá pensar que como... De fútbol no. Ya, pero el chico este que le habían fichado y que ahora se ha ido, el Hackett, como está de moda y tal, pues nada, no sé, bueno, sigue. Yo he estado en los 2 últimos mundiales masculinos de baloncesto en Filipinas y en China, y entre otras cosas, y he trabajado desde 2007 con los árbitros de élite de baloncesto. Y una frase que teníamos era, ellos hablan en inglés, era FBC, FBC, ¿qué es FBC? Porque ponen un montón de siglas de estas. Digo, Fresh Brains on Court, cerebros frescos en la cancha. ¿Por qué? Porque, y esto con los deportistas igual, es decir, el deportista de élite tiene que llegar con el cerebro fresco a la cancha, a la pista. ¿Por qué? Porque si es tan bueno que está ahí, lo que necesita es que eso que sabe hacer, que fluya. Que fluya. Y entonces, para que fluya, hay que quitar toda la maleza que hay alrededor. No puede llegar cansado. Recuerdo un jugador de golf con el que trabajé un tiempo, de cierta élite, que empezaba muy bien, son 4 días seguidos jugando, y el último día ya estaba muerto de cansancio. Porque no desconectaba, no era capaz de desconectar. Entonces, el esfuerzo mental que hacía se iba acumulando y al final pues no podía hacerlo bien. Entonces, este es un tema de desconectar para conectar. Perdón un segundo y termino. Y con los chicos jóvenes, lo que es importante es que desarrollen actividades ajenas al deporte, para compensar. Eso te iba a preguntar. Seguramente ahora, en este momento, hay deportistas jóvenes, y no jóvenes, pero que no son profesionales de la alta competición, y padres, sobre todo, que están escuchando a Chema Uceta. Pon algunos ejemplos de cómo se puede desconectar.
Hombre, vamos a ver, en el caso de los deportistas jóvenes está claro que uno de los temas clave es el estudio, es decir, que evidentemente, además es obligatorio que estudien. Claro, lo entonces, que se puede considerar como una obligación, démosle la vuelta claro, y que te puede ayudar. Que sea también. Es más, yo no soy nada partidario de que los niños vayan a colegios especiales, los deportistas niños a colegios especiales o que estudien a distancia con 12 años porque tienen que entrenar a las 11 de la mañana. Me parece que es algo que tiene un efecto muy negativo en la mayoría de los casos. Es decir, un niño tiene que ir al colegio, cumplir con su horario, puede ir a un colegio donde se compatibilice el deporte con las clases, eso está bien, que le den facilidades, pero tiene que tener amigos que no son del deporte, tiene que ir al cine con niños que no les gusta incluso el deporte, o tiene que ir a reuniones familiares en las que no se hable de su deporte. Tiene que poder hablar con sus padres de otras cosas que no sean el deporte, es decir, compensar. Fíjate que ahora, por ejemplo... Es decir, perdona, que no eres partidario de clubes de cualquier deporte que tienen unas especies de ciudades deportivas que traen a niños desde pequeños y que contraten a profesores para que vayan a ese centro a darles clases. No, quizá el ejemplo, yo recuerdo ahora, que está súper de moda, Doncic y jugadores del Real Madrid de fútbol y de baloncesto iban al colegio San Estanislao de Kostka y iban con otros niños. Bueno, yo creo que eso es muy bueno. Es un ejemplo. Estamos hablando de Doncic. Es muy bueno. Es muy bueno que tengan amigos y que hagan cosas que no sean deportivas. Está claro. Es verdad que tienen que dedicarse mucho al deporte, pero precisamente hay que compensar. En este caso, más que desconectar, bueno, es una forma de desconectar el compensar. Yo le conocí precisamente en un evento de la Universidad Camilo José Cela, que los propietarios son los mismos de Stanislao, y era una figura emergente del Real Madrid. Estaba allí a Emilio Butragueño acompañándole. Yo intenté entrevistarle para Telemadrid y me dijeron que no. Tenía 16 años, dijeron que no hacía declaraciones para nadie, ¿no? Bueno, pero como ellos le iban guiando, ¿no? Pero me parece muy bien, efectivamente, el que le hayan protegido de esa manera, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Y luego, fíjate que ahora, por ejemplo, cuando ya han salido del colegio, de la edad escolar, pues el que puedan seguir estudiando. Hoy no está aquí Gerardo con nosotros, pero en el atletismo, ahora mismo, él lo ha comentado algunas veces en la tertulia, como hay muchos de los deportistas de élite españoles hoy en día que estudian carreras universitarias. Ya. Y creo que eso es una cosa muy buena. La verdad, un poco por desconectar. Hablas de Emilio Butragueño, pues mira, me contó a mí una anécdota, Emilio, que cuando él era jugador, que era estudiante, pues un día iba en el avión estudiando y el entrenador de turno, que no me dijo quién era en aquel momento, el que fuera, pues pasó... Leo en Jaque, no, posible. No sé quién era, pero el caso es que iba por el pasillo tal y le vio estudiando y le dijo, chaval, ¿tú qué haces? Concéntrate, que jugamos la Copa de Europa mañana, ¿no? Bueno, los compañeros, sobre todo Juanito, se quejaban, oye, buitre, joder, deja de estudiar y vente a jugar a las cartas con nosotros, ¿no? Bueno, él desconectaba así. Bueno, yo creo que eso es muy importante. Y Chema Uceta, cuando está en la faceta de entrenador, por ejemplo, ahora en México, o estabas con la selección española... En México no estoy como entrenador. Bueno, psicólogo, estás trabajando profesionalmente, ¿no? Con la selección femenina de México de fútbol, y cuando estabas con la de Gran Bretaña de baloncesto femenino, la de España, aparte de la tertulia al límite, evidentemente, ¿tú cómo desconectas? Cuando estás en plena concentración. Pues es difícil desconectar en una concentración en la posición en la que estás, sobre todo cuando eres entrenador. Porque siempre tienes la responsabilidad del día a día, de lo que hay que hacer, anticiparte a los problemas, etcétera. Pero tienes que encontrar el camino. Entonces puedes leer, por ejemplo, a mí me gusta leer cosas, no mucho tiempo, pero a lo mejor basta con leer media hora, algo que no tenga que ver con el deporte, atender otros asuntos que puedas atender en media hora, si puedes. Mandar un audio, un monólogo para la tertulia. Por ejemplo, para la tertulia, pero es verdad que hay momentos ahí en los que es muy difícil desconectar. Tienes que desconectar después. Es decir, la ventaja de trabajar con una selección es que no estás todo el tiempo ahí. En un club es distinto. En un club tienes que encontrar más espacios. En una concentración de una selección de 10 días, o incluso el año pasado que estuve en la Copa América con la selección masculina de México, que estás un mes o más, pues bueno, pues puedes permitirte, digamos, estar ahí todo el tiempo volcado, porque luego vas a tener otro, o sea, has podido descansar antes y vas a poder descansar después, pero aún así son concentraciones muy largas en las que tienes que encontrar un espacio para ti.
Entonces, bueno, pues eso, donde puedes leer media hora, donde puedes ver las noticias que hay. Yo nunca me desconecto de las noticias de España, aunque esté fuera, aunque sea 15 minutos, veo los titulares de los periódicos digitales, me interesa ver cómo va la política, cómo van las cosas. Bueno, pues, pero un poco también por disciplina personal de no obsesionarte, porque cuanto mejor estás, vuelvo a lo del cerebro fresco, mejor vas a hacer tu trabajo. Chema, ahora llevo tiempo que no viajo con equipos profesionales, pero bueno, hubo una etapa que estuve en varios mundiales de fútbol, Eurocopas, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que el problema, y una vez he hablado de Luis Suárez, cuando en Italia 90 fue seleccionador nacional, que la gente cambia por completo después de una concentración larga de un mes o un mes y pico, porque llega un momento, aunque tengas partidos como en la NBA o aquí en la Liga Española, los equipos de élite, cada 3 días, un par de partidos a la semana, pero estás un tiempo en tu casa, en tu domicilio, aunque sea solo 2 días a la semana, y vas cambiando de ambiente. Pero en una concentración, al final, es un mes y pico, siempre con la misma gente, sí, siempre con lo mismo, y yo recuerdo que la gente tenía un problema tremendo y que Luis Suárez cambió su forma de ser por completo. En una persona que era extrovertida se hizo introvertido y al final España terminó como terminó. Bueno, a lo que voy, ¿se ha avanzado ya a nivel de psicólogos, de entrenadores, en buscar soluciones para evitar ese hastío mental que siempre los jugadores están pensando en lo mismo? Hombre, yo por suerte, en esta etapa que estoy en México, por ejemplo, bueno, y cuando era entrenador, claro, cuando eres entrenador tú marcas la directriz, ¿no? Pero como psicólogo realmente lo que haces es asesorar, sugerir. Pero realmente me he encontrado con entrenadores muy receptivos y entonces, pues yo siempre les planteo cuándo vas a descansar tú, ¿no? ¿Cómo vas a desconectar tú? Para que lo piensen, ¿no? Bueno, es que tenemos el tal, tengo que preparar el entrenamiento. ¿Tú crees que podrías preparar el entrenamiento esta tarde y mañana que tenemos no sé qué, pues podemos ir a no sé, ellos a lo mejor que le gusta ir a un centro comercial, pues ¿qué te parece si vamos, no? Y yo voy también, ¿no?, al centro comercial, pero muchas veces simplemente por estar ahí con el entrenador, ¿no? Un poco, no hablamos de fútbol. Bueno, pues no sé, pues mira, para mi hijo quiero comprar no sé qué, pues qué bien. Ves un poco, la tarea del psicólogo también es estar ahí para promover esto, ¿no? Y cuando yo he sido entrenador, pues intento efectivamente, pues eso, de pronto, por ejemplo, a lo mejor un día, pues oye, el libre, que no hay que venir aquí a cenar, por ejemplo, porque eso te agota mucho. Yo incluso con Gran Bretaña tenía una norma de decir, oye, salvo el día del partido, la que no quiera venir a comer o a cenar, no pasa nada, que lo avise, porque claro, la comida que nos preparan es especial para nosotros y no puede ser que de pronto aparezcan 3, claro. Pero no pasa nada. Oye, además ni me lo digáis a mí, simplemente se lo decís a la team manager del equipo, sí. ¿No? Y no pasa nada, ¿no? Y entonces, pues el que tengan esa libertad de movimiento las jugadoras y los técnicos, pues es muy importante. Es que ha venido mi pareja, ¿qué tal? No sé qué tal, pues no pasa nada, pues no pasa absolutamente nada. Fíjate que en Estados Unidos, en la NBA, ni siquiera comen juntos los equipos. No, o sea, que realmente alguna vez, pero es un poco... Pero cuando viajan incluso, o sea, que te dicen que a lo mejor viajan a San Antonio y bueno, pues a tal hora en el autobús y ya está. Y por eso incidía yo anteriormente de que aunque haya unos calendarios muy apretados, la NBA sobre todo y tal, venía también la película de Petrovic, pero al final van cambiando de ambiente, están un tiempo familiarmente, pero cuando es una concentración larga, quiero recordar, corrígeme, de que una de las personas que se ha preocupado de eso y que buscaba jueguecitos y fórmulas es Luis Enrique, ¿no? Sí, pero bueno, pero yo creo que hay que... Luis Enrique, que ha estado en todos sitios. Luis Enrique tiene un psicólogo que ha sido alumno mío, Joaquín Valdés, que le ayuda mucho con esto. Y que está con él en París, ¿no? Pero sí, está con él en París, está con él en el Barcelona y en todas partes, en la selección y tal. Pero yo creo más en que, vamos a ver, la gente es adulta, cuando estás hablando de élite, la gente es adulta. Otra cosa es que estés con la selección sub-15, que entonces, por ejemplo, pues oye, vámonos todos al cine un día, en una concentración, con la selección sub-15 o 16. Pero cuando estás hablando de las selecciones absolutas, lo que hay que hacer es dejarles tiempo libre a los jugadores para que se puedan mover. Entonces, no hay que estar todos comiendo a la misma hora, todos cenando a la misma hora, todos los días, pues llega un momento que, como tú bien dices, eso es tremendo, te desgasta muchísimo. Claro. Entonces, pues no pasa nada y ver el tiempo libre que tenemos en la concentración es importante. Mira, nosotros, por ejemplo, aquí en México tienen la
la rutina de que 15 días antes de que empiece la concentración hay una reunión de todos los que participamos en la misma, ¿no? Entonces, bueno, previamente ya el seleccionador nos ha mandado un poco el plan que él tiene en principio, horarios y tal, ¿no? Y ha hablado, por ejemplo, conmigo para ver los espacios que yo requiero a lo mejor para hablar con jugadores, etcétera. Pero en esa reunión de menos 15, que se llama así, pues vamos viendo los espacios que tiene cada uno. Y yo ahí casi siempre intento ver, antes incluso de la reunión para plantearlo, los tiempos de descanso, los tiempos de desconectar, los días en los que no es obligatorio ir al comedor a comer, los días en los que realmente pues es mejor decir, oye, hasta mañana, ¿no? Y eso es clave, porque si no las concentraciones te matan. Y fíjate, perdona que termine con un ejemplo que si no se me va a olvidar. Fíjate, tú lo has vivido, lo que pasó en el año 92, cuando Yugoslavia no pudo jugar la Eurocopa, entró Dinamarca, que estaba en medio de vacaciones, y es la única vez que han ganado la Eurocopa. Estamos también aquí un día, ¿sí? Ya han ganado la Eurocopa. Sí, ganaron. Y estas concentraciones que hay de las selecciones antes de los mundiales, Eurocopas, de un mes o demás, yo creo que son perjudiciales. Llegas también a los recientemente cansado. Un documental que estaba muy bien, de Peter Schmeichel, el padre del el padre, claro, pero el padre era el portero de aquel equipo. Sí, que fue el portero de aquel equipo, el portero con más partidos en el Manchester United, tremendo, y contaba que, bueno, que bromeaban los jugadores cuando fueron allí y tal. Dice, pero es que al final nos vino muy bien porque llegamos con una frescura mental. Pero si es que tremenda. Es obvio, lo que pasa es que nadie se atreve a hacerlo, claro. pero es obvio. Y sin embargo, estos equipos que se concentran un montón de tiempo antes, que juegan no sé cuántos amistosos, que no sé qué, no sé cuánto, cuando llega la hora de la verdad, llegan cansados. Por eso te comentaba, claro. Recuerdo en México, en el Mundial del 86 de fútbol, que previamente a que comenzara la competición estuvieron los jugadores en Tlaxcala casi un mes concentrados. Tú fíjate. Un mes previamente. En Tlaxcala, además, que es una ciudad con muy pocas cosas que claro, ver. Bueno, es la residencia de la Seguridad Social. Bueno, vamos a ver, es una gran ciudad. Sabes que yo tengo un libro que se llama Tlaxcala, ¿no? Precisamente. Sí, una novela histórica que tengo que se llama Tlaxcala. La Hacienda Júrica. La Tlaxcala, y es un sitio con mucha historia, pero no creo que interese mucho a los jugadores de fútbol. ¿No? Una pregunta, porque nos quedan 10 minutos. Pues bien, tenemos que avanzar. Pero una pregunta rápida sobre lo último que has dicho. En mi época, en la época de Camacho, Juanito, etcétera, se desconectaban con cartas, dominó. Sí. Ahora la consola. ¿Qué opinas tú de las consolas? Bueno, bien, porque realmente se distraen. ¿Sí? Mira, te voy a contar algo. No pueden ser obsesivas, ¿no? Mira, te voy a contar algo. Fuimos a jugar en un avión privado el año pasado en la Copa América, la selección masculina de México, íbamos en un avión privado y había, pues la mitad del avión eran unos butacas espectaculares, ¿sabes? Y la otra mitad, pues eran menos, ¿no? Tipo business, pero a tope, y la otra mitad normal. Entonces, bueno, pues había como 28 butacas delante y el equipo eran 26. Entonces el director deportivo, con buen criterio, dijo, bueno, aquí que vayan los jugadores, que vaya el seleccionador, los demás nos vamos para atrás. Perfecto. Cuando le consultan al capitán, dice que no, que ellos prefieren ir atrás. ¿Por qué? Porque tenían unas partidas estas que unas partidas de no sé cómo se llama el juego ese, de estas, y disfrutaban muchísimo. Pues sí, qué bueno que tengan algo que les ayude a desconectar, claro, ¿no? Claro. O sea, que bueno. Bien. Bueno, dos temas que nos quedan y uno puede estar un poco relacionado también. Diferencia entre un hábito saludable y una adicción. Hablo sobre todo de los famosos trail, ¿no? Competiciones de carrera 50, 100 kilómetros. Bueno, es que ahora mismo, por ejemplo... Saturación de ahora mismo, mira, por ejemplo, si tú ahora te quieres inscribir en la maratón de Madrid del año que viene, a lo mejor ya no tienes sitio. Es decir, Valencia, por supuesto, al día siguiente se agota. La San Silvestre, tal. Es decir, que hay hoy en día las carreras populares o trail, que es la de montaña, pues tienen muchísimo interés. Y hay gente que efectivamente esto le ayuda a tener un objetivo para el cual se tienen que preparar, y esto desarrolla el hábito de correr, de hacer ejercicio, porque tienes una meta y eso pues pone en marcha a muchas personas. Ahora vas al retiro, incluso pues... Ahora cuando acabe el programa nos vamos al retiro y veremos mucha gente corriendo, incluso ahora en agosto. ¿Por qué? Porque tiene el hábito. Pero a lo mejor está preparando una carrera que hay en septiembre o algo así. Ahora, ese es el hábito, digamos. Ahora, cuando eso se convierte en una adicción, mal asunto. Que la diferencia está en que tú controlas al hábito, la adicción te controla a ti. Te controla a ti. Y ahí es donde vemos ahora, pues mucha gente, ojo, que empieza incluso a tomar sustancias dopantes. Que
no respeta periodos de descanso, que su vida gira en torno a esa actividad, su vida familiar. Mucha gente realmente, o alguna gente, rompe incluso su relación con su pareja porque llega un momento en que se hace insoportable. Solo habla de eso, solo viaja, todas sus vacaciones son para las carreras, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay una razón fisiológica, pero puede haber también un problema mental. Sí. Los corredores, cuando hablan, que dicen, yo es que tengo que todos los días tengo que correr porque mi cuerpo me lo pide, vale. Que es esa sustancia que tienes interiormente. Vale. ¿Eso puede ser un problema? Bueno, yo de bioquímica no entiendo, pero seguramente algo de ahí, pero sobre todo sí, es un hábito que se consolida pues porque es muy gratificante. Es decir, que tú realmente, primero, muchos no han sido deportistas anteriormente. Y de pronto se encuentran con la pasión del deporte, de superarte, de control, lo controlas tú, eres tú solo. Es más, ni siquiera tienes que debatir a un adversario, porque es contra ti mismo siempre, ¿no? Mejorar tu tiempo, hacer una carrera que no habías hecho antes, ser capaz de correr pues la maratón de Berlín que nunca fuiste, no sé, retos así, y te encuentras con la pasión de un reto al que te estás enfrentando y vas ganándole terreno poco a poco, y eso es muy gratificante. Entonces eso desde el punto de vista psicológico es muy potente. Con lo cual, pues, pero entonces ya te creas la idea de que es que hoy no he entrenado, es que tenía que haber entrenado, es que el plan no sé qué, es que tal. Y ahora hay estos relojes además que te dicen los pasos que has dado, si has dormido bien, si has dormido mal, bueno, en fin, o sea, puede ser un problema, efectivamente. Tremendo. Te crean un hábito negativo. Bueno, ahí en México eran muy partidarios de esto y se me ocurrió comprarle una a mi mujer y se lo he traído y claro, pues ya está harta de mí porque ya se lo ha quitado, porque claro, le decía, hoy has dormido 2 horas menos de las necesarias. Joder, qué faena, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces la gente, toda esta parafernalia, pues es muy atractiva. Pero la diferencia la has dicho tú claramente, que tú controles la práctica deportiva o que el deporte te controle a ti. Ese es el tema. Ahí está la diferencia. Es el tema. Por eso es importante orientar también a la gente en las carreras populares, en todas estas actividades. Es verdad que se han convertido en un gran negocio para la organización. Y por tanto, pues bueno, pues si no tengo más gente es porque no me lo permiten las autoridades, porque si no a lo mejor tendría el doble de corredores, ¿no? Pero es bonito ver, por un lado, pues ese interés por el deporte. Es bonito que vayamos ahora tú y yo al retiro a las 8 de la mañana y veamos pues que hay gente corriendo incluso en agosto, pero ojo, porque hay mucho tema de obsesión, ¿no? Y en el trail, encima, hay mucho peligro. Porque el trail muchas veces son carreras incluso nocturnas, que apenas se ven las piedras, que te puedes caer, en fin, ojo con eso, ¿no? Bueno, quedan 3 minutos, pero yo creo que es suficiente para el último tema de tu temario, que de alguna forma lo hemos hablado durante todo el programa, pero bueno, vamos a incidir. El rol del psicólogo del deporte como asesor de los entrenadores y de las personas que rodean al deportista. Bueno, hemos dicho ya mucho de esto realmente, ¿no? Es decir, que si tú te integras en un equipo técnico donde hay, pues están todos los que colaboran con los deportistas, tú como psicólogo, pues lógicamente tu trabajo está también en ayudarles, en asesorarles, en anticipar los problemas que pueda haber, en anticipar todo lo que puede tener un impacto en el funcionamiento mental de los deportistas, que es de lo que se trata. Es decir, también lógicamente tienes que trabajar con los deportistas, según los casos, más, menos y tal, ¿no? Pero el trabajo que tiene que hacer el psicólogo como observador de lo que pasa, como asesor de las personas que tienen influencia en los deportistas, es muy importante. Y de hecho hemos visto varios ejemplos aquí a lo largo de la conversación. De los entrenadores de élite, digo élite porque ahí es donde hay que estar todavía más pendiente de cada detalle del deportista. Esos entrenadores que dicen, bueno, el psicólogo soy yo. Bueno, esto es una vieja historia de entrenadores que se han formado de una determinada manera y bueno, pues no pasa nada. Pero hoy en día, afortunadamente, tú has citado antes a Luis Enrique, pues hay otra generación de entrenadores que ya tiene otra visión del tema. ¿Y hay psicólogos que se meten a veces donde no tienen que meterse? Pues, papel del entrenador.
Pues sí, y sobre todo Sí. en deportes donde no los entrenadores no tienen tanto peso, donde incluso el deportista es casi el dueño, digamos, el jefe del entrenador, del otro, pues hay psicólogos que por desgracia se meten donde no se tienen que meter e intentan suplantar al entrenador, a veces porque no hay entrenador, a veces porque está lejos, a veces porque ven que el deportista no confía en el entrenador, pero sí en él como psicólogo, entonces pues aprovechas. Eso es una mala práctica, evidentemente, y además, si tú no respetas, no puedes pretender que te respeten a ti. Entonces, hoy en día hay que aprender a trabajar en un equipo interdisciplinar, donde tú tienes que saber cuál es tu terreno, en qué medida puedes ayudar a otros, pero respetar siempre a la persona que tiene que tomar las decisiones en función de la responsabilidad que tiene, claro. Sí, en todo caso, imagino que, Claro. que esos psicólogos con malas prácticas es lo mismo que sucede en la sociedad, en cualquier Sí. sector. Por ejemplo, corrupción, que ahora está tan de moda. Pues mire usted, siempre ha habido corrupción y seguirá habiendo corrupción, pero no tienen por qué ser hábitos genéricos y No. mayoritarios, ni muchísimo No, menos. pero el psicólogo del deporte tiene que ser prudente. Fundamentalmente tiene que ser prudente. Menos es más, siempre menos es más en el deporte. Siempre quedarse como al 7,5, Sí. ¿no? Siempre Sí. quedarte para no pasarte. No, porque es preferible, ¿no? porque en definitiva tú como psicólogo no eres un actor principal, eres un actor secundario. Entonces los actores principales son los que tienen que estar ahí y tú tienes que entender ese papel, ¿no? Por eso a mí no me gusta pues hablar de deportistas con los que trabajo o escribir incluso cosas que tienen que ver con lo que yo hago. Es decir, esa confidencialidad es clave para que puedan confiar en ti. Bueno, Chema, un placer, pero el tiempo no da para más. Simplemente, eso sí, para que saludes, como siempre. Bueno, pues nos estará viendo Rosa, que es psicóloga, y seguro que está, además me dijo que estaba esperando esta tertulia. Así que nada, Rosita, un beso muy grande. Muchas gracias por estar ahí y también un abrazo a José Beirán, que no ha podido venir, y por supuesto a Pepón. Y gracias también a Benedicto Obián. Hasta la semana que viene.